Hoy en día, este día precisamente, todo el pueblo que se dice cristiano está festejando el domingo de resurrección. Y hay tantas cosas que hablar, que hay que hablar acerca de este día, que tendríamos que hablar tres, cuatro temas. Primero, en qué día murió. Aquí la Biblia es muy clara, pero tenemos que escudriñarla para saber cuándo murió, qué día realmente murió. Pero eso no es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo que vamos a tratar es que cuando hay un error y se pretende ignorarlo o no, ¿verdad?, aceptarlo, entonces nos lleva a un segundo error. Este grupo de hombres le van con Pilato y le dicen que tuvieron un error. Primero, que no creyeron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios antes de ir a la cruz. Para esto vamos a ir a Lucas 24 al 47 y 48. Lucas 24. 24 del 47 al 48. Nuestro Señor Jesucristo ya había muerto, ya lo habían llevado a la cruz, había habido terremotos desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, había estado en tinieblas toda la tierra de Judea, de modo que eso no era natural, y entonces también se mostraron muchas cosas que sucedieron durante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vean qué dice aquí. Es Lucas 23 del 47 al 48. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, los terremotos, y había visto todas las cosas que habían pasado en la cruz, todo lo que había acontecido con la lanza en el costado de Jesucristo y todos los espantos que habían sucedido durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice que este centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, es decir, verdaderamente este hombre no tenía pecado. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo también todo lo que había acontecido, se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías, que Jesús era un hombre justo, y que no solamente eso, sino que detrás de él estaba y se mostraba el poder de Dios. De modo que dice que viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, es decir, aceptando que había culpa en ellos y que habían crucificado al Hijo de Dios, que habían crucificado a su Salvador, y que eso era en contra de ellos mismos. Dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hablando en términos espirituales, eso quiere decir que los que habían creído estaban lejos de el golpeteo de pecho, es decir, no sentían remordimiento porque le habían seguido. No habían tenido el error de este pueblo perverso, no habían tenido el error de no creer, ¿verdad? Primeramente en que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, porque en los términos judíos, entender que Jesús es Dios, es Hijo de Dios, es entender que Él es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, estos hombres que estaban ahí presentes, pero que no habían creído en Jesús y que le habían pedido a las autoridades que lo crucificaran, estaban dándose golpes de pecho porque aceptaban que se habían equivocado. Ahora vamos a regresar al texto. Este es el primer error del cual hablaban este grupo de sacerdotes y de fariseos.
Y el segundo error, dicen, ahora, este dijo que iba a resucitar y dicen, ahora, falta, ¿verdad? Que resucite. Falta que resucite. Y nos vamos a asegurar que aunque resucite, no salga a la luz, ¿verdad? No salga al entendimiento y al conocimiento del pueblo que éste verdaderamente resucitó. Porque en realidad eso era lo que estaba en la mente de ellos. Ellos ya se habían dado cuenta de todas las cosas que todo el pueblo se había dado cuenta. Ellos habían estado presentes en el sacrificio de Jesucristo y también habían aceptado en su mente que se habían equivocado. Y dicen el segundo error, el postrer error o el último error va a ser peor que el primero, porque si verdaderamente este es el Hijo de Dios, pero ahora resucita, ahora va a venir el juicio. Y entonces nos vamos a asegurar de que esto no suceda. Vean. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Ahora vean lo que dice Pilato, dice, vayan y asegúrenlo. Pilato también había estado en momentos en los cuales él presentía y sabía que estaba ante un hombre poco común, más bien excepcionalmente humano, ¿verdad? Excepcionalmente humano y que por lo tanto no podía ser un hombre natural. Él tenía algo, Jesús, en él que le hacía sentir a que era un ciudadano romano, un hombre que no entendía nada de las cosas de la Biblia, que no entendía nada de las cosas de los judíos, pero que veía en Jesús un hombre que no había necesidad ni razón por la cual se le tenía que juzgar, y mucho menos matar. De modo que él les dice en una forma irónica, dice, asegúrenlo, no dicen aseguren la tumba, dice, vayan y asegúrenlo, para que no resucite, ¿verdad? Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, fíjense bien, hermanos, nosotros hoy en día, como predicadores, tenemos un gran problema. Los pastores, los sacerdotes también que están predicando el domingo de resurrección, los predicadores de toda índole, ¿verdad?, que están predicando el evangelio de salvación y la resurrección del día de hoy con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Yo les pregunto, ¿verdaderamente estamos predicando a un Jesús resucitado? Estamos predicando y creyendo verdaderamente que Jesús resucitó y que por lo tanto va a venir a juzgar al hombre. Pregunto esto porque la verdad es que cuando yo oigo predicaciones y veo la actitud y veo la vida de los cristianos y veo la vida de aquellos que estudian la Biblia y que pertenecen a otra fe, ¿verdad?, pero que está basada en la Biblia, yo digo, estaremos predicando verdaderamente a un Jesús vivo. Porque un Jesús resucitado por ende tiene que estar vivo. Y no solamente vivo, sino eternamente vivo. Y a veces digo, yo creo que estamos mal. Yo creo que estamos predicando a un Cristo que todavía no baja de la cruz y que ni siquiera ha salido de la tumba y que ni siquiera ha entrado en nuestro corazón y que ni siquiera va a cumplir lo que Él ya prometió de venir por su pueblo, pero también a juzgar a vivos y muertos. Hay un gran error, hermanos. Aquí hay dos errores. Primero, para predicar a Jesús, lo que necesitamos es, en una confesión de fe, creerle como Dios. Miren, para esto vamos a Romanos 10. Pablo
dándose cuenta de que los cristianos no entendían o no entienden la doctrina de la confesión de fe, les manda la carta a los romanos, y aquí en el versículo 9 del capítulo 10 les dice que el hombre, el verdadero creyente, tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Miren, en su lugar, y vamos aquí a Mateo 28. Vean el versículo 6. El ángel les dice a estas mujeres que vieron la resurrección, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, ¿quién? El Señor. No dice Jesús solamente, dice fue puesto el Señor. Es decir, los ángeles mismos reconocen que Jesús es el Señor. Bien, ahora vamos a regresar a Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca, en una confesión de fe, es la confesión de fe, hermanos, que confesemos con nuestra boca de viva voz que Jesús es Dios mismo, el Señor, el dueño, el creador de todo, y creer en nuestro corazón en la resurrección de Jesús de entre los muertos por el poder de Dios. Luego entonces, una verdadera confesión de fe tiene que estar llevada por dos elementos. Primero, reconocer que Jesús es Dios y creer en su resurrección. Cuando una iglesia, ya sea cristiana o no cristiana, pero que no confiese que Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces es una doctrina de demonios. Una doctrina a la cual está llevando a los supuestos creyentes a no creer en la palabra de Jesús. El primer error que yo veo en muchas iglesias, que no se considera que Jesús es Dios. La otra, que no creen que resucitó, porque resurrección no es resucitar, ¿verdad?, en espíritu, ni que sea en un alma, sino que resurrección quiere decir que el cuerpo mismo que murió volvió a tener vida. Una enseñanza equivocada de ya saben quién, ¿verdad? Dicen que el cuerpo de Jesús se convirtió en gas y que lo que vieron los discípulos y las mujeres que lo vieron resucitado era solamente el espíritu de Jesús. Un error terrible. Y cubren ese error con otro error más, que Jesús no es Dios. Ahora bien, pero yo no predico para ellos, yo predico para los cristianos. Y la Biblia nos dice, vean el versículo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Un gran terremoto es un gran movimiento de tierra. Y cuando venga el Señor nuevamente por su pueblo, va a haber grandes terremotos como los que ya vimos el año pasado. Las promesas de Jesús se van a cumplir. Y cuando negamos un hecho de Jesús para cubrirlo con otro error, eso nos lleva a muerte. El aspecto del ángel que removió la piedra del sepulcro del Señor era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estos hombres habían mandado a hombres a custodiar el sepulcro de Jesús,
para que no saliera, ¿verdad? Dijeron ellos, bueno, vamos a poner ahí unos guardias para que cualquiera que quiera quitar la piedra, aunque haya resucitado Jesús, ¿verdad?, no la puedan mover y que no salga, y que se muere ahí, que quede, ¿verdad? Y que no sepan los hombres del pueblo que resucitó Jesús y que estaba cumpliendo su promesa de resurrección. Cuando los hombres leen la Biblia, no basta con eso. Que leer la Biblia no es suficiente para ser salvo. Lo que nos lleva a una salvación verdadera es creer que Jesús es el enviado de Dios. No que es solamente un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Un Cristo que vivió como hombre, tuvo necesidades como hombre, pero que en su santidad vivió y murió, pero como hombre. Porque fue en su sacrificio humano en el que Él nos da la salvación. Luego dice, y de miedo de Él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dijeron, bueno, pues ahora ya llegó un ángel y eso nos llena de temor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos va a matar, porque sabrás, hermano, que un ángel tiene tanto poder que puede matar hasta 180,000 o 200,000 hombres en una sola noche. Estos hombres se pusieron, ¿verdad? Eran romanos, no eran del pueblo de Dios, pero tuvieron temor. Yo pregunto si los cristianos tienen temor. Yo me pregunto si los predicadores tienen temor. Yo me pregunto si los que traen una Biblia tienen temor. Porque si tuvieran temor, cambiarían su actitud, cambiarían sus obras, cambiarían su modo de vida, cambiarían sus palabras, cambiarían su vida. Es lo que sucedería. Pero seguramente muchos predicadores tienen un error y lo cubren con otro error. Y así también los congregantes, porque no voy a hablar solamente de los pastores, voy a hablar también de los congregantes. Muchos creen que Jesús es el Salvador, pero no lo toman como su Señor. No lo toman como el dueño de su vida. No lo toman como el que los ha salvado, sino dicen, ya me salvó, ahora tengo, ¿verdad?, la potestad de hacer lo que se me dé la gana. Y andan en mentiras, en borracheras, en cosas que no convienen. El ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Si tú, mi hermano, no buscas a Jesús como tu Salvador, entonces tendrías que temer. Tendrías que temer. El hombre hoy en día no hay quien busque a Dios a menos que tenga temor de Él. No hay quien busque a Dios si no clama a Dios para que ponga el temor de Dios en su corazón. El hombre no puede tener temor de Dios a menos que Dios mismo ponga el temor en ellos. Y eso es bendición, aunque no lo creas. Tener temor de Dios significa creerle en sus bendiciones y también en su castigo, en su juicio. Les dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, es decir, como lo prometió. Cuando los hombres o las mujeres van, ¿verdad?, a su templo, a su iglesia, y van cada semana, cada 15 días, cada mes, o dicen, yo voy cuando me nace de corazón. La verdad es que no van cuando les nace del corazón, van cuando tienen necesidad.
van cuando les llegó el fin de mes y no tienen dinero, van cuando se les enfermó un hijo o una hija, o se les enfermó un pariente, es cuando van. No van de corazón, no van buscando a Jesús, no van buscando a Dios. Y les dice el ángel: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Allí estaba, pero ya no está. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, que el Jesús que horas antes, ¿verdad?, días atrás habían visto desangrado, al Cristo crucificado, vituperado, maltratado, desnudo. Yo no sé, hermanos, quizás que, y no quiero ser grosero de ninguna manera. En la mañana estaba yo estudiando y leyendo lo que dice la Escritura, y lo que yo vi fue a un Jesús totalmente desnudo. Así, desnudo, mostrando al mundo todo su cuerpo. Es terrible, hermanos. El hombre no sabe que todos sus maldades, todos sus pecados, Jesús los pagó en la cruz, mostrando todo su cuerpo. Y quizás no lo entiendan porque eso significa total vergüenza. El Señor se llenó no de su vergüenza, sino de la vergüenza de los hombres, de todos los seres humanos, que diciendo que son cristianos, que diciendo que son creyentes, se llenan de pecado y de maldad. Dice, y les dice a estas mujeres: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Nuestro Señor Jesús le había dicho a los discípulos: cuando yo resucite voy a ir a Galilea de los gentiles. Voy a ir y predicar, y ustedes van a ser mis testigos. Ustedes me van a predicar primero con su modo de vida, me van a predicar por medio de la palabra, me van a predicar con su actitud y me van a predicar por su amor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Cuando tú has creído en Jesús, mi hermano, tú vas y le predicas y te va a salir Jesús al encuentro. Porque si no predicas, entonces no has creído. Es la predicación de las buenas nuevas lo que verdaderamente muestra, ¿verdad?, o una de las muestras de que has creído a Jesús. El día de antier fui a trabajar a la parte humana, diría yo, terrenal, y un cliente que ya tiene tiempo de ir al negocio empezó a hablar conmigo. Y este hombre me decía que había creído en Jesús por las maravillas que había hecho en su vida y de sus grandes enfermedades que le había salvado Jesús y de todas las cosas que había hecho en su vida, que él decía que ya él estaba prácticamente muerto,
le habían dado 20 días para morir. Y él fue y pidió oración de un pastor cristiano, y él creía en muchas cosas y sabía de la Biblia, pero no se había dado cuenta que tenía que servir. Y entonces le di el plan de salvación, le dije de todas las cosas que Dios hace, pero de todas las cosas que también Dios manda, y que él tenía la obligación de ir y predicar el Evangelio. Él prometió venir a los estudios, espero que venga, ¿verdad? Y dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Al único que se le puede adorar es a Dios. Pero quizás tú estás como Tomás, ¿verdad? Quizás estás esperando a que Jesús se presente aquí y te muestre sus orificios de sus manos. Estás esperando que te enseñe los orificios hasta de los pies, porque también fue en los pies. Y también estás esperando que te muestre el costado lanceado, ¿verdad? Para que puedas creer. Ese es un error que se va a pagar con otro error. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos. Un error. Los hombres dicen, todos somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que no. La palabra del Señor dice que solamente aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador, y que resucitó de entre los muertos, entonces esos sí son sus hermanos. Y ser hermano de Jesús es vivir como Él vivió. Es vivir como Él manda, como Él ordena. No tomar sus dichos y sus mandamientos como sugerencias. No tomar sus mandatos como si lo pudieras o no lo pudieras hacer. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es vivir como Él vive. Y entonces Jesús les dice, no teman y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, ¿verdad? Estos que habían sido mandados a custodiar el sepulcro de Jesús, dijeron, tenemos que ir a avisar, porque ahora ya fue abierta esa tumba, ya nosotros mismos constatamos de que no estaba ese cuerpo allí, y entonces pues ahora qué nos van a decir los sacerdotes, o nos van a acusar los sacerdotes y quizás nos maten. Y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ahora, este grupo de sacerdotes y de fariseos fueron informados que Jesús había resucitado. Y le dicen a los soldados, miren, te vamos a dar dinero. No le digan a nadie de que no había ahí ningún cuerpo. No le digan que vieron ustedes a un ángel. No le digan nada de eso. Porque la gente va a creer que verdaderamente resucitó. Aunque ellos sabían que sí habían resucitado, ¿verdad? Y les dice, mira, les vamos a dar dinero, no digan esto a nadie, díganle a Pilato que se quedaron dormidos y que los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Ahora, miren hermanos, cuando un soldado se queda dormido en un servicio, primero lo tienen que juzgar y la van a pasar mal, pero en ese entonces la pena para unos soldados romanos era morir.
Entonces ellos dijeron, tenemos miedo. Y le dicen los sacerdotes, mira, lo que tienen que hacer es, díganle que se quedaron dormidos. Y no se preocupen porque se quedaron dormidos. Nosotros vamos a hablar con Pilato y con sus superiores para que no les hagan nada. Vean qué dice el 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, es decir, le vamos a aconsejar y los pondremos a salvo de lo que les toca, ¿va? Por haberse quedado dormidos. Ustedes vayan y digan mentiras. Nuevamente, un error tras error. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había sido instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando se escribió el Evangelio de Mateo, ya habían transcurrido algunos años de todos los acontecimientos, pero dice Mateo que de todos modos todo esto se supo, porque querer ocultar la resurrección de Jesús es imposible, hermano. No hay nada ni nadie que pueda evitar que se predique el Evangelio de salvación. No hay nadie que pueda ocultar ni poner en entredicho que Jesús verdaderamente es Dios y que verdaderamente resucitó. No hay nadie que pueda hacerlo. Muchos hombres que se han atrevido hoy en día a desacreditar la resurrección de Jesucristo, finalmente, cuando se meten mucho en el asunto, terminan creyendo en él. Hace unos 30, 40 años, un hombre quiso demostrar que Jesús era un hombre mitológico, es decir, que no había existido. Y pasados unos años, empezó a investigar lo que decía la Biblia, y ahora, ¿verdad? No sé si viva todavía, pero después se hizo predicador del Evangelio. Bien. Este hombre había enmendado su error, había aceptado que Jesús es Dios y que era el Salvador y que había resucitado. Vean el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué raro, ¿no? Los cristianos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y adorarlo es cambiar de modo de vida. Estando en el metro, estando en su casa, estando en el trabajo, estando en la calle, es vivir una vida honesta. Eso es adorar. Y a veces también dudan. A lo mejor Dios está de acuerdo con mi pecado. A lo mejor Dios lo permite. A lo mejor Dios no me va a castigar. A lo mejor Dios no me ha visto. Así piensan muchos cristianos. Nada, hermano, nada de lo que vivas tú está oculto para Dios. Bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, hay un error entre los congregantes cristianos. Creen que solamente al pastor le toca predicar. No, yo tengo un ministerio. Y a veces ni ministerio tienen, aunque sí lo tienen. Lo que pasa es que lo desconocen. Es que los que tienen que ir a predicar son mis hermanos de al lado, los de la izquierda, los de la derecha, los de adelante, los de atrás, pero a mí el Señor me tiene para aprender nada más.
El Señor quiere que todos cooperen, que todos sirvan, pero yo soy su consentido. Yo estoy en un lecho de rosas para que todos me sirvan. Grave error. Y hacer discípulos a todas las naciones, ir a las plazas, a las calles, a los parques, a las calles, a los negocios, a las casas, a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí a veces llegan y preguntan que si hay que bautizar nada más en el nombre de Jesús o si debe ser en el nombre de los tres. Cualquiera de las dos formas es correcta. No es doctrinal que solamente sea en Jesús o nada más en el nombre de los tres, no. Es cristianamente o bíblicamente correcto las dos cosas, porque en Jesús está toda la plenitud de Dios. Bien, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas. A veces los cristianos andan expurgando, ¿no? Así, bueno, a veces me imagino que agarran la Biblia, ¿verdad? Y hacen como cuando están limpiando los frijoles, ¿no? Apartan unos a los frijoles de este lado y de este lado las piedritas. Bueno, a veces han de decir, las piedritas son las que no me gustan. Hay algunas cosas de la Biblia que no me gustan, que no creo que sean trascendentes, que no creo que sean importantes para Dios. Toda la Biblia es importante para Dios. Pero a veces los cristianos dicen, esto sí, esto no. Esto sí me agrada, esto no me agrada. Esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Toda la Biblia es mandamiento para el verdadero cristiano. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees que cuando estás en el baño está Jesús ahí contigo? Amén. ¿Crees que cuando estás mintiendo está ahí Jesús contigo? ¿Crees que cuando estás haciendo bondades está Jesús contigo? ¿Crees que cuando está Jesús, cuando tú estás en la iglesia está Jesús contigo? Pues sí, pero también cuando estás teniendo falsos, feos pensamientos, malas intenciones, también ahí está Jesús contigo. Cuando estás maltratando a tu marido, también cuando le dices, papi, ¿me compras esto? y pobre el marido dice, sí, no tengo, pero me prestas. Bueno, bien, hermanos, en todo acto del verdadero creyente está Jesús con él. Sean buenos actos, sean malos actos, sean perversos actos, está ahí Jesús contigo. Todos los días hasta el fin del mundo, porque Jesús es un Dios vivo. Miren, vamos nuevamente acá al 26. Vean 26:63. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios, ¿qué? Viviente, no por cualquier Dios, por el Dios viviente, el que vive por los siglos de los siglos, el verdadero, el que verdaderamente vive para la gloria del Padre. Cuando no ponemos atención en esto, hermanos, muchas cosas quedan
sin entenderse verdaderamente. Y un error nos lleva a otro error. Jesús es un Dios que disipa todas las dudas, que disipa todo lo oscuro, pero para ello necesita que creas su palabra y no solamente que la leas. Creer y obedecer. Creer y hacer. Creer y confirmar que hemos creído. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo, Señor, se ha reunido delante del trono de gracia para creer y predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra, porque hemos creído en un Cristo resucitado, así como todos sus discípulos de ese entonces. También nosotros creemos que somos sus discípulos, porque hemos creído en sus enseñanzas y en sus ordenanzas. Le rogamos y le pedimos, Señor, que el error de estos hombres no se repita en nuestras vidas y que no se repita entre su pueblo. Padre, yo le pido y le ruego para que cuide de su pueblo en estos momentos tan difíciles para el mundo. Que sea su Espíritu Santo, Señor, llevándolos y guiándolos a toda verdad y toda justicia, para no caer, Señor, en el error de regresarse al mundo o en el error de apostatar de su fe. Le rogamos y le pedimos todo esto en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.